Bendito Dios, gracias por este día de vida, gracias por la bendición de haber sido adoptados en Cristo Jesús y gracias por la oportunidad de reunirnos en libertad para oír tu palabra, Señor. Bendice este tiempo de compartir tu palabra, que tu Santo Espíritu ministre cada uno de nuestros corazones y vivifique nuestros espíritus. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en una serie que se llama Ama a las naciones. La semana anterior Gustavo compartió sobre el primero y grande mandamiento. Me imagino que la mayoría de ustedes estuvo aquí y se acuerda. Quiero nada más recordar ese mandamiento que está en Mateo capítulo 22 versículo 37-39, que dice textualmente nuestro Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer gran mandamiento ya venía algunos siglos antes puesto en la escritura. En Deuteronomio capítulo 6:5 decía textualmente lo mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y segundo mandamiento pues era dado por nuestro Señor Jesucristo, que dice es semejante al primero, y dice textualmente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesucristo, cuando compactó delante de los judíos todo lo que era la ley y los profetas en estos dos mandamientos fáciles de recordar: amar a Dios y amar al prójimo. Y creo que si queremos compactar un poco más a los dos mandamientos, podemos compactar en una sola palabra, y eso es amor o amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Y hoy revisaremos este segundo mandamiento de lo que es el amor al prójimo. Yo quiero compartir con ustedes tres preguntas en cuanto a esto. Lo uno es: ¿quién es nuestro prójimo? La segunda es: ¿por qué este segundo mandamiento es semejante al primero? Y tercero serían implicaciones prácticas para nosotros los cristianos en cuanto a obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quería compartir con ustedes algo que me sucedió hace algunos años. Estábamos, yo creo que hace unos, 13 o 15 años, en una playa en la costa ecuatoriana que se llama Manglar Alto. Me imagino que es conocida para la mayoría de ustedes. Es un pueblo pequeño y hay una playa y un mar que es picado ahí. Y habíamos ido varios años nosotros ahí porque un familiar nuestro tenía una casa y el mar ya era conocido para nosotros, y siempre tomábamos con mi hijo mayor una tabla y entrábamos y nadábamos un poco en el mar. Y una mañana estuvimos sentados ahí en la playa y al lado nuestro estaban 3 extranjeros, 2 mujeres y un varón y un ecuatoriano, y creo que eran pues 2 parejas. Y pasó cierto tiempo y vimos que a unos 60, 70 metros de ahí en la playa estaban reuniéndose las personas y estaban viendo algo al mar. Y yo, de curioso, tomé mi tabla y me acerqué a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, cuando me fui acercando, vi que estaban nadando relativamente cerca, como a unos 15 o 20 metros, a 2 personas que eran justamente un hombre y una mujer de estos 3 extranjeros que estaban a mi lado hace poco tiempo. Entonces yo llegué al borde del mar y ese rato salía nuestro compatriota nadando de ahí. Le dije: ¿qué pasó? Dice: está muy picado el mar y no pueden salir. Yo le dije: toma esta tabla y anda a traerle a tu novia. Y él dijo: no sé nadar bien. Y ni siquiera se quedó conmigo, sino siguió, se fue a la arena y se acostó ahí. Y pues yo no tuve ni siquiera tiempo que pensar. Había una mujer ahí que no podía salir, y el hombre que estaba al lado no quería acercarse porque era obvio que si se acercaba a ayudarle, la chica se iba a abrazar de él y se iban a ir los dos. Entonces me tocó a mí
en un segundo decidir y tomé mi tabla y me metí al bar. Y realmente entré con la tabla, le dije a la chica esta, sostente de la tabla, y en 2 o 3 minutos salimos afuera sin mayor problema, y el que le estaba cuidando al lado también salió conmigo. Entonces, para mí fue una acción bien sencilla realmente. No fue el gran esfuerzo. Con la tabla fue sencillo que ella se cogiera de un lado, atravesamos la tabla y salimos pues con los pies fácilmente a través de las olas, y como dije, no era ni muy grande el espacio. Y salimos de ahí. Un amigo mío que estaba ahí al lado me dijo, oye, ¿por qué haces eso? Yo no hubiera hecho eso o algo así. Entonces, yo creo que el key del tema es este. Creo que mi corazón ya empezó, mi mente se empezó ya a exaltar o a enaltecerse, ¿no? de lo que había hecho. Y el Señor me llevó a otra escena que había sucedido en mi vida 30 años antes o 35 años antes. En ese tiempo era un niño de 9 años, perdón por la voz, en el oriente, y ahí no había piscinas. Entonces lo que hacíamos era que en los recreos tomábamos nuestro terno de baño y bajábamos al río a nadar. Y el río estaba crecido en una mañana y entramos al río entre algunos, y yo me resbalé y no di pie y me estaba ahogando en un río que ya estaba medio oscuro el agua porque estaba un poco crecido. Y un amigo mío, un compañero mío que era más fuerte que yo, se metió por debajo y con la cabeza me empujó de los glúteos y me sacó. Y el Señor me mostró eso, de que lo que yo había hecho ese día no era nada más que lo que Él usó a un compañero mío 35 años antes para salvar mi vida. Entonces la conclusión de esto es que uno no sabe la bendición que es el servir al prójimo hasta que le toca ser servido uno también, ¿no es cierto? Y es la cosa más linda de la cual Dios quiere que sepamos y que hoy me toque compartir con ustedes. Cuando se hace la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? No es una pregunta aislada, le hicieron a nuestro Señor Jesucristo eso. Y yo creo que Él mismo fue el que en Juan capítulo 15, versículos 2 y 13 contestó en parte esta pregunta. Dice la Escritura lo siguiente: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene más grande amor que el dar la vida por sus amigos. Nuevamente, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y yo creo que esa es la base del cristianismo que tenemos, es el amor infinito de Dios en Cristo Jesús, y las palabras de Él de decirles a sus amigos, que después serían los apóstoles, esto, que os améis unos a otros como yo que os he amado. Y ese amor se extiende obviamente a todas las personas de todas las edades que han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y basados en ese amor, yo creo que podemos fácilmente, después de sentir ese amor con que Dios nos llamó y como Dios nos adoptó, podemos amar a nuestro prójimo. Entonces, el prójimo son inicialmente nuestros hermanos, son todos ustedes que forman parte de la congregación, pero Dios quiere que ese amor se extienda más allá de lo que son los hijos en Cristo Jesús. Y hay otra escritura en Lucas capítulo 10, versículo 29. Justamente un fariseo le pregunta a Jesucristo lo siguiente, Lucas capítulo 10, 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y a continuación está la historia de este hombre que fue asaltado. Le voy a leer rápidamente. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La historia que le da Jesucristo le está dando justamente a un líder religioso, que es un fariseo, uno que presumía de su religiosidad. Y le da el ejemplo de las 3 personas. El uno es pues obviamente un sacerdote judío, el otro es un levita, también importante religiosamente, y el tercero que le menciona es a un samaritano. Acordémonos que en ese tiempo el samaritano era alguien de segunda categoría para un judío. No le tenían mucho aprecio al samaritano, pero él fue el que se encargó de cuidar de este. Y al final, cuando Jesucristo le pregunta que de estos 3, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Era obvio que el único que sintió como prójimo a este asaltado y herido era el samaritano. Entonces, este es el ejemplo que da nuestro Señor de que realmente nuestro prójimo es cualquier persona que se cruza en nuestro camino y que tiene una necesidad que nosotros debemos cubrir. Otra escritura que también se usó nuestro Señor está en Mateo capítulo 5, porque los judíos tenían para ese tiempo ya como cierto lo siguiente. Dice Mateo capítulo 5 versículos 43 en adelante. Si tiene su Biblia, por favor, vaya allá. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo está hablando y está confrontando con los fariseos. Y les dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y realmente no hay un versículo en el Antiguo Testamento que diga esto. Lo que había sucedido era que con el pasar de los tiempos, los judíos habían tenido confrontaciones con muchísimos pueblos durante su historia, y llegó el tiempo en que la tradición de ellos había hecho que este sea su pensamiento, de que solo los judíos valían delante de Dios y que los otros, pues los gentiles que se llamaban, no eran dignos de tener una relación con ellos, peor de servirles. Entonces, por eso dice nuestro Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso dice el Señor que el cristiano tiene la obligación de, si te piden 1 milla, debes ir 1 milla más. Al lado del común de los mortales, Dios y Cristo espera de usted y de mí mucho más en cuanto al servicio al prójimo que de cualquier otra persona que no haya llegado a conocer de su amor. Amén. La segunda pregunta que había aquí era: ¿por qué el segundo mandamiento es semejante al primero? Si uno revisa los 10 mandamientos y se acuerda de las tablas de la ley, siempre grafican a las tablas de la ley como 2. No sé si ha visto usted los dibujos de Moisés bajando con las tablas. Siempre trae 2 tablas. Y en la una tabla están los primeros 4 mandamientos, que son el amar a Dios. Y la segunda tabla trae los 6 mandamientos restantes, que es verdaderamente el amar al prójimo. Entonces, podemos decir que la primera tabla, que habla del amor de Dios, es la raíz de todo lo que es el segundo mandamiento.
Mientras que el segundo mandamiento, a su vez, no deja de ser sino la evidencia del primero. Es decir, si usted ama a Dios y cumple ese mandamiento, es lógico, es normal que usted cumpla también el segundo mandamiento del amor de Dios a través de usted hacia el prójimo. No es nada más que eso. Usted es un canal del amor de Dios hacia la humanidad. Y creo que es importante mencionar también que cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está hablando del interés genuino de que una persona tiene para cuidar tanto su cuerpo como su alma y como su espíritu, de acuerdo a los principios bíblicos, y no el amar a Dios basado en este yo que es común en esta época, egoísta y orgulloso, que es lo que la sociedad nos está impulsando a ser cada vez más individuales y cada vez a ser más egoístas. Y la semejanza también de este segundo mandamiento con el primero es de que usted y yo fuimos hechos a semejanza de Dios. Él cuando hizo la creación dijo, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra semejanza. Entonces, cuando usted ama al hombre o a la mujer, está amando verdaderamente la imagen que Dios puso en él. Amén. La tercera cosa es, ¿qué implicaciones prácticas tiene el seguir este mandamiento para nuestra vida? Otra vez nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. Quiero que vayamos allá, por favor. Mateo capítulo 25. Desde el 35 en adelante. Toda dádiva al prójimo que usted da, o todo servicio que lo hace, es realmente algo que está haciéndolo no a su prójimo, sino que está haciéndolo para nuestro Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Dice textualmente Jesucristo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a unos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Creo que cada vez que haya alguien en la calle que necesita sus 10 centavos o que quiere venderle un paquete de mandarinas, ese es un pequeño de Dios, así debemos contemplarlo. Siempre nos quedamos cortos, creo que todos, pero debemos tener ese corazón abierto para tratar de ayudar a las personas en lo que más podamos. Amén. La segunda cosa es que también debemos estar claros de que siempre nos sobrevaloramos nosotros. El juicio hacia nosotros mismos siempre es bueno, ¿no es cierto? Mientras el juicio al prójimo siempre es malo. Y hay una escritura en Romanos capítulo 12, versículo 3. Le voy a leer yo, no necesita ir allá. Dice lo siguiente: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, Pablo está hablando, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces creo que es importante también esto para tener nuestra relación con los que nos rodean, con los que trabajan con nosotros, con los que estudian con nosotros, etcétera, de que realmente sepamos quiénes somos delante de Dios. Cuando nos vemos de cara a cara con Dios, doblamos nuestras rodillas y reconocemos nuestros pecados, creo que ahí sabemos exactamente
quiénes somos delante de Dios, cómo estamos desnudos delante de Dios y no cómo nos presentamos delante de la sociedad. La tercera cosa es que Dios no quiere que haya acepción de personas. Y hay otra escritura que le quiero leer, Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, que no haya distinción en el trato que damos a nuestros congéneres. Sí. Cuando vayamos al cielo, todos vamos a estar exactamente iguales delante de nuestro Señor, excepto por la corona que hayamos hecho o que nos hayamos ganado mientras hemos estado en la tierra. Ya no va a haber rico pobre, ya no va a haber apellidos, ya no va a haber realezas, no va a haber absolutamente nada. Solo la obra que hicimos en Cristo será lo que sea importante delante de Él y delante de su Padre. Amén. Otra cosa que quiero dejar en su corazón es que el dar es el lenguaje del amor. Acuérdese de esta escritura en Juan capítulo 3 versículo 16. Para mí es la escritura favorita que siempre está en mi mente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que usted memorice y como yo este versículo, porque es un versículo precioso realmente. Y 2 Corintios 9, versículos 6 y 7 dice también algo importante. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y dice lo contrario también, pero el que siembra generosamente, se cosechará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y eso es lo importante. Nunca debemos sentir pena o dolor cuando damos algo a nuestro prójimo, a la congregación. Y por eso es que nunca queremos poner carga en ninguno cuando recogemos ofrendas. Porque eso es lo importante, de que si Dios nos amó, nosotros debemos amar en esta forma también. Y lo último que quiero compartir con ustedes es que la ciencia ha descubierto algo que la Biblia ya dijo hace 2000 años, y han hecho estudios y cada vez han comprobado y recomprobado esto. La generosidad nos hace felices y la avaricia nos hace infelices y tristes. Hace poco publicaron un estudio de una universidad que se llama Lübeck en Alemania, en el cual hicieron un estudio a 25 personas, les dan dinero suficiente para 4 semanas. A un grupo le dicen, le hacen un test primero, y a un grupo le dice, tenga este dinero, le dan cada semana alrededor de 100 euros y dice, gástese en usted como usted guste. Y a los otros 25 les dicen, tenga este dinero, pero queremos que usted invierta en alguien más o en varios más. Invite a un amigo a comer, de algo de propina, etcétera, etcétera. Cuando se acaba el estudio, ellos hacen una resonancia magnética a todos para ver cómo se funciona energéticamente el cerebro, y ven cómo en los que daban a otros o usaban su dinero en otros más que en ellos mismos, se activaba una zona que se llama en el estriado, y vieron que al repetir el test estaban muchísimo más contentos y felices los que disfrutaron dando el dinero y compartiendo su dinero, y no en los que fueron, digamos así, obligados a comerse todo el dinero. Entonces, eso nos muestra de que Hechos 20:35 tiene razón. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar a las palabras del Señor Jesús, que dijo, más gozo hay en dar que en recibir. Y yo creo que aquí va también, más gozo hay en servir que en ser servido, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos revisado la palabra de Dios en este tiempo. Entonces, mi conclusión es que la vida es corta y solo tenemos un tiempo corto aquí en el cual podemos
expresar el amor de Dios hacia otras personas que tal vez no tengamos otra oportunidad de hacerlo. Usted puede dar un poco de dinero en la calle y decirle Dios lo bendiga, y creo que esa es una siembra para la persona que lo está recibiendo, o de otras formas, pero cada uno de nosotros debe dar de alguna forma. Debemos dar nuestro tiempo, los que no tienen tal vez recursos, ¿no es cierto? Deben dar un tiempo para orar e interceder por nosotros o otras personas. Los que tal vez nos creemos ocupados o somos ocupados, podemos apoyar económicamente tanto aquí como afuera, etcétera, etcétera. Pero nadie tiene un pretexto para decir yo no lo puedo hacer, yo no puedo servir a mi prójimo, yo no puedo amar a mi prójimo, yo no puedo darle a mi prójimo. Si Dios nuestro Padre nos dio a Jesucristo, extendamos nuestro amor en Él hacia el resto de personas, por favor. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, por favor. Bendito Dios, amado Padre de nuestro Señor Jesucristo y también nuestro Padre, gracias por tu amor, Señor. Amor eterno, amor irresistible para cada uno de nosotros, oh Dios. Y gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz y la redención que nos diste, Señor. Gracias por el perdón de pecados que, aunque no lo merecemos, lo hemos recibido y estamos tan felices de estar en tu reino, oh Dios. Padre, permite que extendamos tu amor a las otras personas, que tu Santo Espíritu nos ministre cada vez, Señor, en la forma como lo debemos hacer, para que sea fácil el fluir en este servicio, oh Dios. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Que Dios les bendiga. Los ancianos y los líderes vamos a estar aquí para orar por ustedes.